Esto está interesante. Sí, para que... Interesante la Chofi. Vamos a conocer los nombres de los distintos planos, las tomas, las cámaras, los distintos ángulos. Vas a conocer qué cosa es un guión, qué es un storyboard, y va a ser todo bien resumido. Va a ser algo que te puede servir de mucho para hacer trabajos más profesionales, más de mejor calidad, más completo. Lo primero va a ser... Voy a abrir el programa, que lo tengo cerrado. Ahí sí. Esperemos un poquito que se abra para compartir pantalla. Ese bebé ya viene listo para la tecnología. Ya. Ya. Ya, a ver. Mientras se carga el programa. Ahora sí. Ya, vamos a compartir entonces pantalla. Y vamos a colocarle aquí compartir. Entonces tenemos creado una animación, pero esta no la vamos a utilizar, así que vamos a crear ya, papito, ya. un nuevo lienzo en el cual vamos a poder explicar mejor todo lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, primero te voy a enseñar. Tú sabes, Sofía, ¿sabes lo que es un cortometraje? No. Ya, en cortometraje es una animación o una producción de video corta, muy corta, de muy pocos minutos, pero que al igual minutos, exactamente. Claro. ¿Cómo es que ponen en el cine? ¿Cómo es que ponen en el cine, no? Es que bueno, en el cine tú ves las películas, es un largometraje lo que tú ves en el cine, y eso viene acompañado muchas veces de publicidad, pero cortometrajes no se exhiben. Está bien. Mira, el cortometraje es como una película cortita, bien cortita. Tiene, bueno, al igual que una película, ahí viene llegando alguien más. Al igual que una película, Sofía GS dice. No sé. Bienvenido. Sofía Gallardo. ¿Parece? Hola, ¿con quién por ahí? Sí, soy la Sofía Gallardo. La Mary. ¿La Mary Ann? Hola, Mary. Ya, Mary. Espero que estés bien. Te cuento que hoy día vamos a ver cómo se hace un cortometraje, las partes principales. Primero, te cuento que un cortometraje, por si tú no sabes lo que es como una película cortita que dura pocos minutos. Y al igual que una película, comienza con una presentación antes de comenzar con la historia y al final va a llevar los créditos, que es la parte donde aparecen todos los nombres de las personas que trabajaron en las distintas etapas para poder realizar el cortometraje. El reparto. El reparto, también conocido como reparto en el teatro. Y alguien más viene llegando. Y les cuento que la primera etapa para hacer un cortometraje o un largometraje o un mediometraje, la creación audiovisual que ustedes quieran hacer, es realizar el guión. El guión es la historia, ¿cierto? Y para que la historia funcione bien,
debe estar dividido en 3 etapas. La primera es la introducción. Esa es la primera etapa. La Introducción. Claro, la segunda es el desarrollo. Desarrollo. Y finalmente el desenlace. Cuento, pollo. ¿Cómo cuento? Por ejemplo, en la introducción, nosotros podemos ver, conocer a los personajes, conocer el escenario, conocer el inicio de nuestra historia. Y esas son las principales características las que nos permiten introducirnos, como dice el mismo nombre, a la historia. Después viene el desarrollo. El desarrollo es donde todos los elementos que nosotros pudimos ver en la introducción se comienzan a desarrollarse, valga la redundancia, como dice el nombre, y empiezan a ocurrir los acontecimientos principales de nuestra historia. Y finalmente, en la tercera parte, está el desenlace, donde nuestra historia llega a su final, que puede ser Un fin. Puede ser un final feliz, trágico, de cualquier tipo, pero es donde concluyen todas las acciones de la historia para llegar hasta el fin de esta. Eso lo vamos a, para verlo, o sea, para conocer este tema más en profundidad, yo después de la clase le voy a compartir al grupo de WhatsApp varios cortometrajes de animación para que ustedes los puedan ver y apreciar estas distintas características. Está bien. Entonces, una vez que ustedes, y para ordenarse bien y para que su cortometraje quede bien hecho, una vez que ustedes tienen listo el guión, vamos a hacer, el guión es la historia, con el guión ustedes van a realizar el storyboard. ¿Qué es el storyboard? El storyboard es algo muy parecido a un cómic, con sus viñetas donde ocurren los distintos acontecimientos. Por ejemplo, si yo voy a contar la historia de una, no sé, de una persona que vive en el campo, comienzo por dibujar el campo, ¿cierto? La casita de esta persona y el entorno. Esto es como la introducción, donde ya podemos ver el paisaje, podemos ver algunos personajes, y esto sería el primer plano. También les voy a explicar qué es un plano. Brinca, 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 brinca ya. En el segundo plano podríamos tener a los personajes conversando, puede ser un hombre conversando con una mujer, con cabello largo, y atrás en el escenario, ¿cierto? Paisaje. Por el bicho, ¿qué es eso? Tenemos el primer plano, segundo, tercero. Y después podríamos tener a los personajes que tal vez son una pareja. Después de conversar, se van caminando. Hola, Lu. Se van caminando tomados de la mano. Entonces, tenemos 3 planos y esto es el storyboard. También podemos agregarle distintas descripciones a cada plano, escribir a un costado o debajo de cada cuadro la acción, colocar una descripción, por ejemplo, sobre la cámara, movimientos de cámara, que escribir, ¿cierto? No sé, la cámara se aleja, se acerca, después se mueve hacia el personaje principal, o el movimiento que ustedes prefieran. Después tenemos la actuación, donde explicitaremos qué es lo que hacen los personajes, aparte de conversar, gesticulan, mueven las manos, uno se agacha, no sé, cualquier actuación. Y por último, diálogo,
qué es lo que nuestros personajes conversan y cuál es cuál es el sentido de su conversación. Y esto sería una viñeta del storyboard. Yo también les voy a compartir después imágenes que les van a mostrar de imágenes de storyboard reales, que es storyboard que fueron utilizados para películas y series de distinto tipo. Esta descripción de cámara, actuación, diálogo va a ir repetido en cada uno de estos, y el storyboard en términos generales sirve para que cuando trabajan varias personas en un cortometraje, por ejemplo, si yo escribo el guión y la profesora Valesca hace el storyboard y ustedes todos tienen que hacer la animación, como un equipo de trabajo de verdad, como se hacen las verdaderas producciones animadas, ustedes van a poder comprenderlo todo de forma muy fácil mirando el storyboard y van a poder hacer su animación de forma rápida sin la necesidad de leerse el guión y pasar por todo el proceso. ¿Se entiende, chiquillas? ¿O va muy rápido, muy acelerado, o encuentran que es demasiada información? Algo rápido. Ya. Ya, entonces, a ver. Como yo les decía, la historia, vamos a hacer una línea de tiempo, comienza con la introducción. Esto ocurre al comienzo de la historia. Después viene el desarrollo. Y finalmente el desenlace. Y, ¿cierto? Antes de esto viene la presentación, que es donde aparece el nombre de nuestra historia y algunos detalles de los más importantes. Y al final tenemos los créditos, donde aparecen los nombres de todos los participantes en el trabajo de la creación de este cortometraje, o mediometraje, o película. Da igual, esto se aplica para todas para los tres formatos diferentes. Y después, ¿cierto? Bueno, y todo esto dentro de la escritura del guión, el cual después, para hacerlo más comprensible y para que todos los que vamos a trabajar en la producción de nuestro cortometraje lo podamos entender, es que se realiza el storyboard, para que sea mucho más fácil de comprender y así cada integrante pueda tomar un plano del storyboard, que son estos cuadrados, cada uno de estos es un plano, y lo puede animar sin la necesidad de que estén todos metidos sin que el animador tenga que leer el guión o que el guionista esté encima del animador. El storyboard ya hace ese trabajo por sí solo de aclararle al animador cómo va a ser el trabajo. Ya. ¿Se entiende, chiquillas? Miren, yo por ejemplo les voy a mostrar un ejemplo de corto animado que trata sobre, bueno, primero mejor no les voy a decir de qué se trata, la idea es que lo vayan viendo. Ya, voy a compartir, espérenme un poco. Lo voy a volver a compartir, pero ahora sí, vamos a ver un cortometraje que se llama Fear y que significa miedo en inglés. Vamos a darle play.
Y comienza así. Esta es la introducción. Nos muestra al personaje principal, el escenario donde ocurren las acciones. Primero veámoslo y después lo vamos a analizar. Esa es la presentación. Ustedes pueden ver que cada personaje tiene una sombra, ¿cierto? Negra que los acompaña. Y esa sombra representa a los miedos que todos tenemos. Todos tenemos miedo a algo. Por ejemplo, ese personaje le teme a los ratones. Y el personaje principal se da cuenta de que él no tiene ningún miedo. Al no tener miedo, ¿cierto? Le ocurre un accidente y después de este ha desarrollado su primer miedo, que es el miedo a los vehículos y a los accidentes de tránsito. Y el cortometraje nos deja como moraleja que el miedo es un mecanismo de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo es algo útil que nos sirve para mantenernos seguros de ciertas cosas. ¿Pudieron verlo correcta, sin problema el cortometraje, chiquillas? ¿Chiquillas? Yo sí, tío. Yo no tuve problemas. Ya, ahora vamos a hacer el análisis entonces. Vamos paso por paso. Entonces, esta es la introducción. Como yo les decía, la introducción nos muestra el paisaje, el personaje principal. Este se percata de que hay elementos, ¿cierto? Esto igual es ficción, pero él puede observar que cada persona tiene algún miedo diferente. Esa es la introducción y ahora entramos al desarrollo de la historia. En el desarrollo, bueno, la introducción era relativamente hasta ahí. Pudimos conocer al personaje principal, conocimos el escenario, que es una ciudad, y personajes en una ciudad altamente poblada, con altas personas, y aquí comienza el desarrollo. En el desarrollo, nuestro personaje comienza a percatarse de que existe el miedo en algunas personas y en otras no, como es su caso. Se puede observar que hay distintos tipos de miedo. Por ejemplo, este personaje que va caminando tiene miedo a hablar en público. Pero antes de eso, nos encontramos con la presentación. Que la presentación generalmente va al comienzo, antes de todo, pero en este caso fue un poco, el director del cortometraje fue un poco diferente y rompió el esquema colocándola después de la introducción. Y ahora sí entramos de lleno al desarrollo y vemos que este personaje tiene miedo a hablar en público, pánico a hablar en público, ¿cierto? El pánico lo gana y al final no puede realizar su discurso.
comenzamos a ver nuevos personajes con distintos miedos. Este personaje tiene miedo a estar encerrada o a la oscuridad. Eso se llama claustrofobia. Y el miedo la supera dejándola en parálisis. Lo mismo con este personaje, que es un personaje muy grande, pero tiene miedo a los ratones, o a las ratas, o animales pequeños. Y nuestro personaje principal se da cuenta de que no tiene ningún miedo. No tiene miedo, ¿cierto? Llega al hospital, lo atienden, y al recobrar la conciencia, se da cuenta que ya tiene un miedo. Ha desarrollado el miedo a los accidentes de tránsito y este lo va a seguir a todas partes. Entonces, este es el desenlace de la historia. Cuando el personaje... A ver, espérenme un poco. Cuando el personaje recibe su miedo, es la parte donde comienza el desenlace de nuestra historia. Y al final, ¿cierto?, aparecen los créditos, que es donde aparecen los nombres y las acciones que realizó cada uno de los integrantes para concretar, para hacer el cortometraje. ¿Lo entendieron, chiquillas? Sí. Sí, tío. Ya. Espérenme un poco. Espérenme un poco. Voy a dejar de compartir. Ya. Ya. ¿Me pueden oír y ver bien, cierto? Porque está Se un poco escucha, pegado. se escucha entrecortado. Lo escucho Ya. cortado. Sí, no, eso es porque me empecé a quedar sin batería, pero ya está recuperándose. Vamos a ver otro ejemplo de cortometraje. ¿Ya? Yo voy a buscarlo. Espérenme un momento. Espérenme un momento, chiquillas. Espérenme un poquito. Entonces, porque está un poco pegado el internet. Y ahora sí, ahora creo que se está arreglando. Vamos a ver otro cortometraje. Que, a ver. Tenemos un poco. Ya, vamos a ver otro corto entonces. Que es un poco más gracioso. Un poco. Ya vamos a compartir. Compartir. Ya, entonces vamos con el siguiente cortometraje. Entonces comenzamos y ya
¿Se puede ver, cierto, chicas? Sin problema. Sí. Ya, bien. Ya, entonces, aquí comenzamos y ya comenzamos con la presentación. ¿Qué quiere decir eso? Dice Governing Local del Image Present, que es la presentación, ¿cierto? Y tenemos la introducción. Ya comenzamos con un paisaje, personaje principal, un personaje que lo más probable es que sea el personaje principal. El personaje va por el bosque. Estamos en plena etapa de la introducción, conociendo de qué se trata, más personajes, conocemos nuevos personajes. Y comienza el desarrollo. Nuestros personajes se conocen, llegan a un acuerdo. El personaje principal le da una herramienta para poder trabajar más rápido al castor, que el castor siempre está cortando madera, pero a cambio de que estos castores le construyan, realicen una construcción para él. Comienza la construcción. Esperemos un poco a que se despegue. Ya, entonces, nuestro personaje, un poco a que se despegue la reproducción. Y comience a andar nuevamente. Esperemos un poco, se ha pegado. Esperemos un poco que se despegue en internet. ¿Me pueden oír? Sí, chicas, ¿cierto? Se escucha muy entrecortado. Se escucha Ya. muy entrecortado, tío. Ya, chiquillas, es que es un problema acá con la batería y el internet. Espero que solucionarlo pronto. Esperemos un poquitito. Esperemos un poco. Les pido disculpas por las malas condiciones de la conexión. Ahí parece que está volviendo. Ya, entonces, el personaje principal se ve obligado a escapar de su castillo y reclama a los castores, que son sus trabajadores,
por la calidad de la construcción. Entonces, el personaje va a intentar rescatar su construcción para que no se derrumbe. Y estamos entrando entonces a la etapa del desenlace, que son las acciones que nos llevarán hasta el final de la historia. Entonces el personaje llega hasta donde están los topos y los convence de trabajar para ellos, ya que con los castores no le resultó su ambicioso proyecto de construir un castillo que llegue hasta el cielo, pero vuelve a ocurrirle lo mismo con el proyecto de construir un castillo subterráneo. Esto es el desenlace, es el final, ¿cierto? Un final que nos deja claro que se va a volver a repetir la misma historia. Y finalmente los créditos, donde aparecen todos los nombres de quienes trabajaron en las distintas áreas o etapas de la producción. ¿Se entiende la explicación, chiquillas, cierto? Sí, tío. Ya, bien. Entonces, vamos a ver otras cosas, como por ejemplo, ¿qué es un plano? Un plano es son las circunstancias. A ver, por ejemplo, es lo que hay entre un corte de cámara y otro. Por ejemplo, este es un plano donde está el topo, ¿cierto? Y donde se pueden ver las manos del personaje. A esto se le llama un plano. Vamos a ver en qué momento cambia y pasamos al siguiente. Estamos en este plano, damos play y ahí cambiamos al siguiente plano. Con otra toma, con una toma desde otra posición, otra vista de los personajes, en el mismo escenario, en la misma acción, pero es otro plano, es una vista desde otra perspectiva. Seguimos y ahí volvemos a cambiar de plano con otra toma del mismo lugar, de la misma acción, pero de otro detalle de esta acción. Seguimos. Sigue siendo el mismo plano, solamente se produjo un movimiento de cámara y ahí sí cambiamos de plano. Ahora cambiamos de plano a una escena, a un escenario donde se ven árboles, aparecen los personajes, pero sigue siendo el mismo plano, no ha cambiado la imagen, seguimos en el mismo enfoque. Seguimos en el mismo enfoque, aunque cambia la luz, cambia los movimientos.